Bienvenidos a Consejos de Oficio, la sección de Barber Theory Academy dedicada a todo lo que un barbero debería saber más allá del examen estatal. Empezamos esta serie con un documento que muchos barberos firman sin leer completo, casi siempre en el momento de más emoción, el día que consiguen el empleo. Este documento puede limitar seriamente dónde y cómo trabajan después de dejar el salón. Simplemente hablamos del contrato de no competencia. Imagina que renuncias o te despiden de una barbería, decides abrir tu propio negocio a 2 cuadras de distancia porque ahí está basada tu clientela y a los pocos meses recibes una carta legal exigiendo que cierres o dejes de atender a ciertos clientes. Esto pasa con más frecuencia de lo que crees y casi siempre, por no decir siempre, por no haber entendido o negociado lo que firmó el primer día. A continuación, hablamos de qué exactamente es un contrato de no competencia. Es una cláusula a veces integrada dentro del contrato de empleo general y a veces presentada como un documento aparte, la cual restringe tu capacidad de trabajar en un negocio similar dentro de cierta área geográfica y por cierto periodo de tiempo, después de dejar el salón. El objetivo declarado del empleador es proteger su inversión, su clientela, la inversión en entrenamiento y en algunos casos información específica del negocio como listas de clientes o fórmulas de color personalizado. En práctica, sin embargo, puede limitar seriamente tu capacidad de generar ingresos junto cuando más los necesitas al salir del empleo. Es importante distinguir de un acuerdo de confidencialidad que protege información sensible del negocio sin restringir dónde trabajas. A lo igual, un acuerdo de no solicitación que solo te prohíbe buscar activamente a los clientes de tu antiguo empleador, pero no te impide trabajar cerca ni atender quien llega por su cuenta. Estas 3 figuras se confunden con frecuencia y muchos barberos firman una sin saber cuál de las 3 realmente está aceptando. Los elementos que hacen válido o inválido un contrato de este tipo: distancia geográfica. La mayoría de las cortes evalúan si el radio de restricción es razonable en relación al área real donde el negocio compite por clientela. No un radio exagerado que cubre toda una ciudad o una región metropolitana completa. Duración. Periodos de 6 meses a 1 año suelen considerarse más defendibles legalmente que restricciones de varios años, ya que las cortes reconocen que una restricción demasiado larga equivale en la práctica a impedir que la persona ejerza su oficio. Alcance del tipo de negocio. La cláusula debe limitarse a servicios directamente similares como barbería o ética y no intentar impedir cualquier tipo de empleo remunerado en general. Estos 3 factores varían enormemente según el estado. Algunos estados evalúan caso por caso buscando razonabilidad, y mientras que otros directamente prohíben o limitan fuertemente este tipo de cláusulas para trabajadores de salarios bajos o medios. ¿Por qué existen estas cláusulas? El argumento del empleador. Vale la pena entender el otro lado del argumento porque te ayuda a negociar mejor. Un dueño de salón invierte tiempo, dinero real en entrenar a un barbero nuevo, en presentarlo a su base de clientes y en construir la reputación del negocio alrededor de ese talento. Desde su perspectiva, sin ninguna protección, un empleado podría absorber ese entrenamiento y esa clientela construida con recursos del negocio y abrir un negocio en la puerta de al lado. Este argumento es legítimo hasta cierto punto y es exactamente por eso que las cortes no invalidan automáticamente estas cláusulas, buscando un punto medio entre proteger la inversión real del negocio y no convertirse en una herramienta para impedir que alguien trabaje. ¿Qué hacer antes de firmar un contrato con esta cláusula?
Leer cláusula completa antes de firmar, no solo la parte de salario o con la comisión, que suele ser lo primero que se revisa con emoción después de conseguir el trabajo. Preguntar directamente al empleador qué tan flexible es esa cláusula, si está dispuesto a negociar el radio de distancia o tiempo de duración antes de firmar. Muchos dueños de salón, al ser cuestionados directamente, están más abiertos a ajustar los términos de los que el documento original sugiere. Considera consultarlo con un abogado laboral local, incluso una consulta breve o de bajo costo, antes de comprometer a una restricción que puede afectar tu trabajo futuro por meses o incluso años. Negociar antes de firmar es considerablemente más efectivo y más barato que intentar disputar la cláusula legalmente después de haberla firmado y de que la relación laboral ya haya terminado. ¿Qué hacer si ya firmaste uno de estas y estás pensando en irte? Revisa las leyes específicas de tu estado, ya que en algunos han invalidado por completo este tipo de cláusulas para ciertos tipos de trabajadores, sin importar lo que diga literalmente en el contrato que firmaste. Considera consultar con un abogado laboral local, incluso una consulta breve y de bajos costos, antes de comprometerte con una restricción que pueda afectar tu trabajo futuro por meses o incluso años. Considera negociar una salida ordenada con el empleador actual. En muchas ocasiones, los dueños de salones están dispuestos a liberar total o parcialmente la cláusula a cambio de una transición cuidadosa, como completar los servicios de clientes ya agendados o dar un periodo de aviso más largo del mínimo legal. Ignorar la cláusula asumiendo que nunca las van a hacer cumplir es un riesgo real y costoso. Algunos empleadores se llevan estos casos a corte para sentar precedente con otros empleados y los costos legales de defenderte pueden ser significativos, incluso en casos donde finalmente ganas. Alternativa más razonable que ambas partes pueden proponer: si estás negociando un contrato nuevo, existen alternativas intermedias que protegen el negocio sin restringir tanto tu futuro. Un acuerdo de no solicitación que te impide buscar activamente los clientes del salón anterior, pero no te prohíbe trabajar cerca. Un periodo de garden leave o transición pagada, donde el empleador te paga una compensación durante el periodo de restricción a cambio de tu cooperación, o un radio y tiempo claramente más corto y específico, acompañados de una cláusula de reducción automática si una corte considera los términos originales son excesivos. Proponer estas alternativas durante la negociación inicial, en vez de solo aceptar o rechazar el documento tal como llega, son generar mejores resultados para ambas partes. Un contrato de no competencia no tiene por qué arruinar tus planes futuros, pero solo si entiendes a fondo. Entiendes también perspectiva de quien te lo pide y lo negocias con la misma seriedad con la que negociarías tu salario. En el próximo capítulo estaremos hablando de algo que se aplica todos los días en tu estación de trabajo: sanitación y desinfección real.